En el invierno de 1959, en uno de los lugares más remotos y hostiles de la Unión Soviética, ocurrió algo que aún hoy sigue sin una explicación definitiva. Un suceso tan extraño que ni siquiera el propio Estado soviético supo, o quiso, explicar por completo. 9 jóvenes excursionistas salieron hacia las montañas de los Urales con la intención de completar una travesía exigente. Ninguno regresó con vida. El líder del grupo se llamaba Igor Yatlov. Tenía 23 años, era estudiante de ingeniería y un montañista experimentado. Junto a él viajaban otros 8 jóvenes, hombres y mujeres, todos con formación técnica, acostumbrados a expediciones duras y al frío extremo. No eran principiantes. No eran imprudentes. Sabían exactamente a qué se enfrentaban. El objetivo era alcanzar el monte Otorten, una zona aislada y poco transitada, cubierta de nieve y azotada por vientos constantes. El nombre del lugar, según el idioma del pueblo indígena Mansi, significaba algo inquietante: no vayas allí. Pero para el grupo, aquello no era más que una curiosidad lingüística. No creían en maldiciones. Confiaban en la planificación, en la experiencia y en el trabajo en equipo. Partieron a finales de enero. Las temperaturas descendían hasta los -30 grados. El terreno era irregular, salvaje, sin presencia humana durante kilómetros. Durante los primeros días, todo transcurrió con normalidad. El grupo escribía diarios, tomaba fotografías, bromeaba. Nada indicaba que estuvieran a punto de protagonizar uno de los mayores misterios del siglo XX. La última noche conocida fue el 1 de febrero de 1959. Ese día, el grupo decidió montar su tienda en la ladera de una montaña llamada Kolatsiaki. Otro nombre inquietante. En lengua mansi significaba la montaña de los muertos. No era un lugar ideal para acampar. Estaban expuestos al viento, en una pendiente, lejos del bosque que habría ofrecido protección. Aún así, decidieron quedarse allí. Esa decisión marcaría el final. Cuando el grupo no regresó en la fecha prevista, las familias comenzaron a preocuparse. Al principio, nadie se alarmó demasiado. En expediciones así, los retrasos eran comunes. Pero los días pasaron. Y nadie volvió. Finalmente, se organizó un equipo de búsqueda. Lo que encontraron fue algo que nadie esperaba. La tienda de campaña estaba allí, parcialmente cubierta de nieve. Pero algo no encajaba. Estaba rasgada. Cortada desde dentro. No había señales de lucha alrededor. No había huellas de animales. Solo pisadas humanas que se alejaban de la tienda, descalzas o con calcetines. Huellas que descendían hacia el bosque. Era como si los excursionistas hubieran huido de algo con tal urgencia que no se tomaron el tiempo de vestirse, a pesar del frío mortal. Como si algo los hubiera obligado a salir de la tienda en plena noche, en medio de una tormenta, sin equipo, sin botas, sin abrigo. Los cuerpos comenzaron a aparecer en los días siguientes. 2 de ellos fueron hallados cerca de un árbol, casi desnudos, con restos de una pequeña hoguera improvisada. Habían intentado sobrevivir. Pero no lo lograron. Murieron congelados. Otros cuerpos aparecieron entre el árbol y la tienda, como si hubieran intentado regresar. Sus posturas sugerían agotamiento extremo. Frío. Desesperación. Pero lo peor aún no había sido descubierto. Porque los últimos 4 cuerpos, encontrados semanas después bajo una gruesa capa de nieve, presentaban lesiones que nadie pudo explicar. Fracturas internas severas. Costillas rotas. Cráneos aplastados. Daños comparables a los de un accidente de tráfico, pero sin señales externas de violencia. Sin heridas abiertas. Sin marcas de impacto visibles. Uno de los cuerpos no tenía lengua. Otro presentaba rastros de radiación.
Los informes forenses hablaban de una fuerza desconocida. El caso fue cerrado oficialmente con una conclusión tan inquietante como vaga. Los excursionistas murieron debido a una fuerza natural irresistible. Nada más. Sin responsables. Sin explicación clara. Sin respuestas. Y así nació el misterio del Paso Dyatlov. Un lugar donde 9 personas hicieron todo bien, y aún así murieron de una forma que nadie ha logrado explicar del todo. Cuando los cuerpos fueron recuperados y los informes comenzaron a redactarse, algo quedó claro desde el primer momento: la versión oficial no encajaba con lo que realmente se había encontrado en la montaña. Demasiados detalles quedaban fuera. Demasiadas preguntas no tenían respuesta. Y en la Unión Soviética de 1959, hacer demasiadas preguntas no era una buena idea. Los investigadores que llegaron al lugar se toparon con una escena que desafiaba la lógica. La tienda de campaña había sido cortada desde el interior con un cuchillo. No estaba destrozada por una avalancha. No había sido aplastada. Seguía en pie. Si el grupo había huido por miedo a algo, ¿por qué no salió por la entrada normal? ¿Qué podía ser tan urgente como para rajar la lona y escapar medio desnudos a la noche helada? Las huellas en la nieve eran otro elemento perturbador. No mostraban signos de pánico desordenado. Eran pasos relativamente alineados, como si el grupo hubiera descendido de forma consciente, aunque apresurada. Algunos iban descalzos. Otros solo con calcetines. Uno llevaba un solo zapato. Ninguno estaba preparado para sobrevivir más de unos minutos en esas condiciones. El frío aquella noche alcanzaba temperaturas letales. Aún así, no todos murieron de inmediato. Algunos lograron encender fuego. Otros intentaron regresar a la tienda. Eso significa que, al menos durante un tiempo, no estaban heridos de gravedad. Algo ocurrió después. Las autopsias añadieron más confusión. Se determinó que varios miembros murieron por hipotermia, pero los 4 encontrados bajo la nieve presentaban lesiones internas devastadoras. Costillas rotas, órganos dañados, traumatismos severos. Sin heridas externas que explicaran esos daños. Los médicos describieron las lesiones como si hubieran sido causadas por una fuerza enorme, pero distribuida, no concentrada como un golpe. Uno de los cuerpos pertenecía a Lyudmila Dubinina. Le faltaba la lengua. También partes de los labios y tejidos blandos del rostro. No había señales claras de mordeduras de animales. No había sangre en exceso alrededor. La explicación oficial fue descomposición natural, pero muchos expertos posteriores dudaron de esa conclusión. Y entonces apareció otro detalle inquietante. Algunas prendas de ropa presentaban niveles anormales de radiación. No una cantidad masiva. No suficiente para causar la muerte. Pero sí suficiente para levantar sospechas. ¿Por qué excursionistas comunes, estudiantes universitarios, tenían ropa contaminada? ¿De dónde venía esa radiación? El informe apenas lo mencionó. No se investigó más. La investigación empezó a cerrarse en falso. Testigos locales, miembros del pueblo Mansi, declararon haber visto luces extrañas en el cielo durante esas noches. Esferas brillantes, movimientos lentos, silenciosos. Estas declaraciones quedaron registradas y luego ignoradas. Nadie las incluyó en la conclusión final. Algunos miembros del equipo de búsqueda afirmaron que los cuerpos tenían un tono anaranjado extraño en la piel y el cabello ligeramente decolorado. Detalles que tampoco aparecieron en el informe oficial. Y entonces llegó el silencio. Archivos clasificados. Fotografías retenidas. Informes incompletos. La zona fue cerrada durante años. Nadie explicó por qué. Nadie volvió a investigar en serio. El caso quedó oficialmente resuelto, sin haber sido explicado.
Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir teorías. Avalanchas, pruebas militares secretas, infrasonidos capaces de provocar pánico extremo, encuentros violentos, fenómenos atmosféricos desconocidos. Cada teoría explicaba una parte, pero ninguna lograba explicarlo todo. Siempre quedaba algo fuera. Siempre había un detalle que no encajaba. ¿Por qué abandonar la tienda de esa forma? ¿Por qué esas heridas internas? ¿Por qué la radiación? ¿Por qué el silencio del Estado? El paso Dyatlov no era solo una tragedia. Era una grieta en la versión oficial de la realidad soviética. Un lugar donde algo ocurrió y alguien decidió que no debía contarse. Con los años, el paso Dyatlov dejó de ser solo un expediente olvidado en un archivo soviético y se convirtió en una herida abierta en la historia del siglo XX. Cada nueva generación que volvía a mirar el caso encontraba lo mismo, una explicación oficial demasiado débil para un conjunto de hechos demasiado extremos. Y cuanto más se analizaban los detalles, más evidente resultaba que alguien había decidido cerrar el caso antes de tiempo. Una de las primeras teorías que intentó imponerse fue la de la avalancha. Durante décadas se repitió que el grupo habría huido aterrorizado por el desprendimiento de nieve. Sin embargo, los propios rescatistas señalaron algo crucial: la pendiente donde estaba la tienda no mostraba signos claros de avalancha. La tienda no estaba enterrada. Los esquís que marcaban el campamento seguían en pie. Y las huellas descendiendo la ladera permanecían visibles semanas después, algo incompatible con un gran alud reciente. Además, una avalancha no explica por qué algunos excursionistas bajaron de forma relativamente ordenada, ni por qué intentaron hacer fuego, ni por qué otros regresaron hacia la tienda. Tampoco explica las lesiones internas masivas sin heridas externas, ni la radiación en la ropa, ni la mutilación del rostro de Dubinina. Otra hipótesis apuntó a pruebas militares secretas. En plena Guerra Fría, los Urales eran una región sensible. Se habló de pruebas de misiles, explosiones aéreas, armas experimentales. Las luces vistas en el cielo por testigos encajaban con esta posibilidad. Una detonación en el aire podría haber generado una onda de choque suficiente para causar daños internos graves sin dejar marcas externas visibles. El pánico posterior habría llevado al grupo a huir sin ropa adecuada. El problema es que nunca se encontraron restos claros de explosivos. No hubo cráteres. No hubo informes militares desclasificados que confirmaran pruebas esa noche. Todo quedaba en insinuaciones, en silencios, en documentos incompletos. Luego apareció una teoría aún más inquietante: el infrasonido. Algunos científicos sugirieron que el viento, al interactuar con la forma de la montaña Kolatskiahl, pudo generar ondas de baja frecuencia capaces de provocar ansiedad extrema, desorientación y pánico irracional. Según esta hipótesis, los excursionistas habrían sentido un terror inexplicable, suficiente para abandonar la tienda en plena noche. Pero incluso esta teoría tiene grietas. El infrasonido podría explicar el miedo, pero no las lesiones físicas, ni la radiación, ni por qué solo ocurrió esa vez, ni por qué nunca se repitió con otros grupos que pasaron por la misma zona. También se señaló a los Mansi, el pueblo indígena local. Una acusación rápida y conveniente. Pero no había signos de lucha, ni huellas de terceros, ni motivos claros. Los propios investigadores descartaron pronto esa posibilidad, aunque la sombra quedó flotando durante años. A medida que pasaban las décadas, el caso se convirtió en una mezcla de ciencia incompleta, secretos de Estado y miedo a reconocer errores. Admitir que algo inexplicable ocurrió habría sido inaceptable para un sistema que necesitaba controlarlo todo. En 2019, más de 60 años después, Rusia anunció la reapertura oficial del caso. Muchos pensaron que, por fin, llegaría la verdad. Pero la reapertura tuvo límites claros desde el principio. Solo se permitirían explicaciones naturales. Nada de pruebas militares.
Nada de fenómenos desconocidos. Nada de teorías incómodas. En 2020, la conclusión fue publicada: una avalancha tardía habría obligado al grupo a huir, causando las muertes por hipotermia y traumatismos. El caso se cerraba de nuevo. Para muchos, fue una decepción previsible. La explicación no abordó la radiación. No explicó las mutilaciones. No aclaró por qué se cortó la tienda desde dentro. No justificó el silencio inicial ni los archivos clasificados. Simplemente ofreció una respuesta aceptable para cerrar el expediente. Hoy, el Paso Dyatlov sigue siendo un lugar maldito en la memoria colectiva. No solo por la muerte de 9 jóvenes, sino por la sensación persistente de que la verdad completa nunca fue contada. Que algo ocurrió en esa montaña, algo que desbordó los límites de lo explicable, y que alguien decidió que era mejor dejarlo enterrado bajo la nieve. Más allá de teorías, informes oficiales y explicaciones técnicas, el verdadero peso del caso Dyatlov no está en cómo murieron, sino en por qué seguimos sin aceptar ninguna respuesta como definitiva. Han pasado más de 60 años y, aún así, cada intento de cerrar el misterio deja la misma sensación: algo no encaja del todo. 9 jóvenes con experiencia en montaña, bien equipados, organizados, disciplinados, abandonaron su tienda en mitad de la noche, a casi 30 grados bajo cero, sin ropa adecuada, sin calzado, sin una razón que podamos comprender del todo. Eso, por sí solo, ya es extraordinario. Ninguna explicación convencional logra justificar ese primer acto, que es el origen de todo lo demás. El miedo que lo sacó de la tienda tuvo que ser inmediato, intenso y absoluto. No un miedo racional, no una decisión meditada, sino algo que anuló el instinto de supervivencia. Algo que les hizo preferir el frío extremo a quedarse un segundo más dentro. Y ese algo nunca ha sido identificado con certeza. Después vino la dispersión. Algunos intentaron sobrevivir. Hicieron fuego. Se cubrieron como pudieron. Otros regresaron hacia la tienda, como si pensaran que el peligro había pasado o que era su única esperanza. Y otros acabaron en el barranco, con heridas que parecen más propias de un accidente industrial que de una excursión de montaña. Cada grupo cuenta una parte distinta de la historia, pero ninguna encaja del todo con las demás. Y luego está el silencio. El retraso en las búsquedas. Los informes incompletos. Los documentos clasificados. Las contradicciones entre testimonios. Las explicaciones que cambian con los años. Todo eso no demuestra necesariamente una conspiración, pero sí algo muy humano: el miedo a admitir que no se entiende lo que ocurrió. Quizá no hubo monstruos, ni extraterrestres, ni armas secretas. O quizás sí hubo algo que nunca se documentó. Tal vez fue una combinación de factores improbables, condiciones extremas, errores humanos, fenómenos naturales raros. Pero incluso esa explicación deja cabos sueltos. Demasiados. El Paso Dyatlov no inquieta porque sea sobrenatural. Inquieta porque está justo en la frontera. En ese punto incómodo donde la ciencia explica mucho, pero no todo. Donde los datos existen, pero no encajan. Donde la lógica funciona hasta que deja de hacerlo. Por eso este caso sigue vivo. Porque nos recuerda que, incluso en el siglo XX, incluso con mapas, radios y expedientes oficiales, hay situaciones en las que el ser humano pierde el control por completo. Y cuando eso ocurre, la historia se llena de huecos. Hoy, la montaña sigue allí. Silenciosa. Inmutable. Los excursionistas siguen subiendo, las nieves siguen cayendo, el viento sigue golpeando las laderas. Pero el nombre Dyatlov ya no pertenece solo a un lugar. Es un símbolo. El recordatorio de que hay historias que no se dejan domesticar por una explicación cómoda. Tal vez algún día aparezca una prueba definitiva. O tal vez no.
Tal vez la verdad completa se perdió aquella noche de 1959, enterrada bajo la nieve, junto con las últimas decisiones de 9 personas que nunca pudieron contar que vieron, que oyeron o que sintieron. Y mientras eso siga así, el paso Dyatlov seguirá siendo algo más que un accidente. Seguirá siendo una pregunta abierta. Si este misterio te ha acompañado hasta el final, si te atraen las historias reales donde la verdad se difumina y la noche lo cubre todo, suscríbete a Memorias Nocturnas. Porque hay lugares donde el silencio no significa calma. Significa que algo sigue esperando ser contado.